para tú lograr tu felicidad o tu plenitud, tienes que empezar a dar. Se puede hacer una carrera trabajando para el impacto social y ya. No puedo ayudar a mi hijo si yo no acabé secundaria, ni acabé primaria. Cuando yo he estado en momentos muy, muy dolorosos de mi vida, lo he experimentado. Entre más joven eres, más te avientas. Tenemos la misma estructura que una empresa, nos revisa mucho más Hacienda, mucho más. Eso está cañón, Mariana. Y yo creo que tenemos un país maravilloso, pero lo que no se vale es taparse los ojos. Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por La Ibero. Esta semana, en Buena Banda, Mariana Baños es presidenta de Fundación Origen. Esta es una señora de las fundaciones, pero a mí siempre digo que hay esa profesión de algunas mujeres, muchas de nuestra edad y para arriba, que ¿qué hace tu mamá o a qué te dedicas? A trabajo social o a asistencia o a altruismo, lo cual no tiene nada de malo, nada, pero muchas veces me han recomendado gente para traer a Buena Banda que está en fundaciones y asociaciones y yo siempre quería, de verdad, empezar por ti. De verdad. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos años. Años. Sí. Quería empezar por ti porque lo que a mí me gusta es poner la vara alta. O sea, decir, ¿dónde vale la pena dedicarse? Digo, sin juicio, que cada quien se dedique a lo que sea. Pero tú fundaste y encabezas una fundación que es una fundación muy importante y que tiene una huella en México indiscutible. Y creo que eso es una profesión como muy respetable y que además te dará muchos dolores de cabeza, no lo dudo, pero también satisfacciones. Voy a terminar mi comentario diciendo, se puede hacer una carrera trabajando para el impacto social y ya. ¿Qué estudiaste, Mariana? No, hombre, yo estudié Historia del Arte. Aquí en La Ibero. Pero empecé la fundación cuando estaba en La Ibero. Yo sé, pero cuando yo me imagino que éramos chavas y empezaste a estudiar, tú no te ibas a dedicar a hacer una fundación. No. O sea, no sé, ¿sabías qué querías ser de grande? Yo ni me acuerdo ya también. No, justo, fíjate, tenía 21 años, me fui un año fuera y trabajé en proyectos sociales. Ok. Y cuando regresé, me invitan a los tiraderos de basura de Chimalhuacán. Chimalhuacán. Yo fui estando en La Ibero a Chimalhuacán y es un antes y un después de lo que entendí por la pobreza. Sí. Y ahí íbamos yo los sábados y les daba pues, ahí en una guardería y les ayudaba como a las mamás y así. Imagínate, yo tenía 21 años aparte. Pero luego decidimos hacer una escuela formal. En Chimalhuacán. En Chimalhuacán. ¿Qué tal? Y entonces empezamos a hacer la escuela. Claro, yo después de haber, sobre todo, dedicado un año a proyectos sociales, siempre hice misiones en el colegio, en prepa. Me encantaba porque, como dices, pues hay un antes y después de la realidad de México. Sí. ¿No? Y yo creo que tenemos un país maravilloso, pero lo que no se vale es taparse los ojos. 100%. O sea, como quieras. O sea, pero sí te planteas otra realidad en muchas cosas. Y sobre todo la generosidad de la gente. Esa es la que a mí en las misiones te movía, porque lo que tenían te lo daban automáticamente. Sí, ahí está esta que parece cliché que dices, tú vas a dar. Uh-huh. Y la neta, te dan. Sales que te dan. Sí. Y parece romántico, pero es verdad. Lo que recibes es mucho más, ¿no? Mucho más. Y ya, fíjate, digo, nada más ahorita volvemos, pero una de las cosas que más documentadas y científicamente probadas están es que para tú lograr tu felicidad o tu plenitud, tienes que empezar a dar. O sea, en Harvard, todas las universidades picudas tienen materias y tienen esta parte de cómo entregarte al otro en lo que quieras. Puede ser a través de una fundación, puede ser a lo mejor te toca alguien en tu familia que tienes que cuidar porque está enfermo, ¿entiendes? Pero el salirte de ti logra que te despegues de siempre dicen de ser tú el ombligo mismo de tu vida. Sí, ¿no? sí. Te digo que cuando yo he estado en momentos muy, muy dolorosos de mi vida, lo he experimentado. En muy dolorosos, que digo, no puedo más, duelos tremendos cuando me divorcié, cuando murieron mis papás, que sin querer tuve oportunidad de ayudar a alguien. No sé, que alguna amiga te pide un consejo y empieza a darle un consejo, ¿eh? Sí. Te sales de estás como ensimismada en ese dolor y ayudar al otro te saca. Sí. Es impresionante.
Entonces, claro, dedicar tu vida institucionalmente a hacer por el otro tiene que tener un sentido increíble. Sí, y como dices, retos. Digo, yo empecé y no sabía, obviamente, como dices, a los 21 años, pues, ¿qué iba a saber? Yo pensé que iba a ser dealer de arte. Esa es la Vamos verdad. a hacer un colegio. Sí, entonces hicimos el colegio, lo hice con otra chava. Cuando estábamos en el colegio, las mamás nos decían, es que esto fue en 1995. Claro, no había un espacio para las mujeres. Las pocas fundaciones que habían, la mayoría estaban enfocadas en salud, luego otras en educación y algunas en generación de empleo, pero muy pocas, como capacitación de oficios nada más. Y claro, la mujer te decía, pues no puedo ayudar a mi hijo si yo no acabé secundaria, ni acabé primaria. Llegaban y los niños nos decían, pues es que en mi casa me pegan. Aquí me estás diciendo en el colegio que no pegue, que no levante la voz, que no robe, que no haga, pero en mi casa es lo que yo veo. Entonces esos dobles mensajes para los niños eran... Sí, los enloquecen. Imposibles. Y entonces yo, la verdad es que no había fundaciones de mujer. Y dije, bueno, ¿por qué no empezamos una fundación dedicada a las mujeres, a estas necesidades, que sale de esta necesidad? No decir, ay, se me ocurrió hacer un programa y lo voy a inventar. Y entonces de ahí... Sí, te lo pidió la realidad. Exacto. Y en 99 ya legalmente constituyó Origen, tuvimos como 500 nombres antes, no sabíamos bien, y empecé con el colegio. Yo me separo del colegio porque voy a dedicarme 100% a la mujer, y desde ahí aquí, pero como dices, nunca me imaginé que iba a llegar a ser lo que es, nunca. Creo que hay una parte de esa de cuando eres joven que no mides esa realidad y te avientas, ¿cómo vas? O sea, me acuerdo perfecto de ir a pedir dinero y me decía el donador, pero hazme un desglose, porque estábamos construyendo el colegio, hazme un desglose de todo. Y yo, ¿de todo de qué? Pues de construir. ¿Y cómo sé que no vas a tirar el colegio? Y yo, pues un buen punto, o sea, que no vas a dejar este proyecto. Y yo, pero creo que hay una parte de eso de escucha de jóvenes que no te pones como que el techo, que ese es el que te limita a lo mejor, o los retos, entre más joven eres, más te avientas. ¿Sabes qué decía Marta de Baile que me fascina? Bueno, ¿qué dice Marta? La ignorancia es atrevida. Sí. No tienes idea y te avientas y te atreves y luego así es como logras grandes cosas, ¿no? O sea, la adrenalina de los riesgos de, por ejemplo, del deporte, te arriesgas mucho más cuando eres joven. Claro, no tienes nada que perder. Claro. Como subirme en la moto tanto, echarme del bungee 500 veces, 100%. Del paracaídas. Y ahora pues tienes hijos, se complica un poco más, si estás más grande se complica más. Pero yo creo que esa parte hoy nunca me imaginé, y obviamente la fundación se ha ido moviendo de cómo empezó al día de hoy, ¿no? Claro. Mucho por las mismas necesidades que han existido en el país, las mismas necesidades del mundo. Ahorita que dijiste justo, ¿se puede hacer una carrera en impacto social? Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que aparte, al principio, las fundaciones hace 30 años, 32 años, ¿no? Que empezamos. Tú estás celebrando 30 de origen, ¿no? Sí, legalmente un poco más, pero de que empecé en 95. Ajá. Tenían ese concepto de filantropía y de pat-pat, ¿no? De las señoras que se dedican y hacen obra social, pero no había un profesionalismo que la misma sociedad nos fue exigiendo a nosotros. Claro. Que yo sí vi un cambio de hacer, ayudar, ¿no? Por decir la palabra ayudar, señoras que venían y hacían obra social, y sobre todo pues tenían a lo mejor algunos programas de prestación de servicios o daban asistencialismo. Uh-huh. Y de repente, con todo el tema del emprendurismo, se mueve y entonces te piden y nos empiezan a exigir a decir, oye, tú tienes que, de entrada fiscalmente nos empiezan a exigir más que una empresa. Claro. Eso, sí, una locura. Y luego decían, bueno, pero puede ser que hay un concepto que en Estados Unidos funciona muy bien, que es el non-for-profit. Sí. Aquí no tanto. Pero ese impacto social que yo creo que todavía se ha desarrollado más, que todavía lo tenemos que poner más sobre la mesa, es decir, cualquier tipo de negocio puede hacer la diferencia en México. Uh-huh. Y en el mundo. Sí, sí, sí. Si yo voy a poner una iniciativa en donde voy a dar y voy a vender lentes, dona 20 armazones al año. 20, no necesitas dar más. ¿Sabes cuánta gente no puede pagar el armazón? Muchísima. Ahora, todas estas como métricas que se empiezan a exigir a las fundaciones o a las asociaciones, ¿no? Trabajar con profesionalismo, medir el impacto. ¿Tú conoces o has oído hablar de una mujer que se llama Vivian Blair? Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en Expansión la primera vez, estaba en el comité de responsabilidad social, uh-huh, y nos asesoró Vivian Blair. Bueno, yo me quedé vuelta loca la cantidad de estudios que había ya sobre responsabilidad social. No es dar dinero y tal. No. O sea, hay que hacer
una bola de variables que considerar para ver con qué asociación vale la pena asociarse. En el tema de las empresas, por ejemplo, ¿qué empresa tiene que tener qué fundación y por qué y para qué efecto, ¿no? Exacto. Más allá de ayudar, tiene que tener como todo un sentido de narrativa y que realmente cause un impacto y que pueda ser escalable ese impacto, ¿no? Exacto, y creo que, o sea, lo que dijiste me encanta la idea porque pocas veces se habla como de esta profesionalidad de las Exacto. fundaciones. Tenemos la misma estructura que una empresa, nos revisa mucho más Hacienda, mucho más. Eso está cañón, o sea, Mariana. nuestro equipo, si tú con mi RFC te puedes meter al SAT y ver todos los gastos y movimientos que yo hago al mes, porque tengo deducibilidad. ¿Qué Entonces, tal? es lo más transparente que hay. Sí, sí, lo sí, más. sí. Pero por Sí, otro o lado, operas bien o operas bien. te la quitan. Claro. Te la super quitan. O sea, no hay negociación. Te puede caer una auditoría el día Qué siguiente duro. y te dicen, oye, a ver, te faltó aquí, come y punto. Cuando me vaya a quejar del SAT, que me quejo bastante, pensaré en ti. Sí. Seré más empática. Y esta profesionalidad, lo que tú dices, el otro día estábamos con una compañía justo gringa, que para que nos diera dinero, pasas por una cantidad de filtros, o sea, olvídate, porque aparte esta es transnacional, entonces la fundación tiene el lugar en Estados Unidos y tienes que enseñar y demostrar todos los KPIs, de dónde viene, cuál transparencia tienes, la trazabilidad del programa que tienes, el marco Claro. teórico, todo. Hay muchísimo research que hacemos que nadie sabe. O sea, igual que para que tu empresa esté exitosa y vendas 25 Coca-Colas al mes, yo tengo que atender a 25 gentes. Claro. Esa fuerza. Sí, la rendición de cuentas, pues no será a tu consejo de administración, pero es al gobierno y a todo aquel que te pone un donativo enfrente. Exacto. Mujeres que combinan ambición profesional con propósito social. Mujeres que no separan el éxito del impacto. Todas las que están conociendo en esta temporada tienen justo esto en común. Y todas tienen en común también que salieron de la Ibero. A lo largo de Buena Banda Podcast he podido constatar la concentración de talento egresado de esta universidad. Por cierto, mi querida alma mater. En esta temporada 9 celebro y visibilizo de forma especial lo que las mujeres Ibero están haciendo allá afuera. ¿Qué pasa en la realidad de tu bolsillo? O sea, en la realidad de tu ambición profesional, que tendrás miles de amigas, amigos que dices, híjole, no sé si me hubiera dedicado mejor a otra cosa, ¿no? Sí. Porque las fundaciones también creo que se ha trabajado más en que estén bien pagadas y tratar de dar sueldos competitivos, porque quieres gente profesional, inteligente y bien preparada, ¿no? Exacto. Sí. Pero ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo está ahí la cosa? Difícil. O sea, nunca vas a tener lo mismo que en iniciativa privada, que es un negocio real. A mí claramente pues me cuesta la fundación, estoy en tablas, tengo otros negocios por suerte, ¿no? Y no dependo de la fundación. Al revés, pues mantener una fundación y los retos que tienes es agotador. Pero entonces me parece que si se vuelve algo romántico, qué difícil que se profesionalice como, ¿no? Y yo El creo que- sector, o no sé sí, cómo yo decirlo. creo que hoy hay mucho más salidas de lo que cuando yo empecé. Antes Sí. el dar dinero era el dar el donativo. Sí. Eso era. Los ricos le daban a los pobres, punto, ya. Ya. Hoy hay una parte de marketing social importantísimo. Importante. Unas líneas de negocio. Nosotros tenemos una línea de negocio dentro de la fundación. Entonces, a partir ¿Qué tenemos... línea de negocio? Punto. Por ejemplo, tenemos toda una parte de consultoría hacia empresas, Ok. microempresas, lo que sea, que tenemos toda la parte de protocolos y políticas, desde género, la NOM 035, acoso, hostigamiento. Todo eso, les armamos todo y cobramos por ese servicio. Ok. Y luego tenemos un programa que se llama Orenta, de bienestar laboral, a empresas. Ok. Eso sale porque nosotros, en uno de los programas que tenemos, que es una línea 800, donde damos asesoría psicológica y legal a nivel nacional, Sí, que es pues, un éxito, ¿verdad? que es un éxito y empezamos en el año 2000, dijimos, oye, este core, que hoy por hoy, sobre todo, la salud mental está sobre la mesa. Uf, Y ya como no puedes nunca. taparte los ojos, ya no puedes voltear a ver, las empresas cada vez le están invirtiendo más. Entonces, hicimos un programa que le vendemos a las empresas. Ya. Entonces, no es caridad, no me pagan por caridad, me pagan por el servicio que le estoy dando. Entonces, tenemos una línea empresarial específica para la empresa, un WhatsApp específico para la empresa, una serie de talleres, capacitaciones, con toda una campaña de comunicación alrededor para generar más, a lo mejor, conciencia en este tema, en nuestro tema. Entonces, de esa forma,
ese brazo. Sí, dotas de recursos a la fundación y puedes contratar mejor talento y una bola positiva. No puedes vivir de la caridad. No. Y si quieres también que te trabajen a ti profesionalmente, tienes que pagar algo. Sí. Obviamente puede haber... ¿Cuánta gente tienes en tu equipo? 102 gentes. ¿Qué? Sí. ¿102? Sí. Es muchísimo. Pues es que atendemos al año 100,000 gentes. Sí, qué cosa. Es una locura. O sea, el impacto que traes es medido en todo el tiempo de origen. ¿Cuánta gente impactada? 2,5 millones de personas. Qué maravilla, pero qué relevante tu vida, ¿no? Sí. Sí, ahí está tu carrera. Sí. Ahí está tu carrera, sí. llena de dolores y frustraciones, pero wow. Sí, y yo digo siempre, si me iría a otro lugar, ya sabes, ¿no? Que digo, pues siempre vas a encontrar una parte social en donde sea. En donde sea. O sea, es cuestión de mirar y es cuestión de generar esta parte de conciencia y decir, le dedicas el tiempo que le quieras dedicar, pero sí tienes que, yo no creo en la ninguna fundación va a ser 100% autosostenible, porque necesitas donativos. Pero sí puedes lograr dividirlo y decir, a ver, yo dependo de los donativos 100% en este porcentaje, tengo eventos en este porcentaje y tengo, por ejemplo, el programa, generamos una marca que se llama IWA, que son los productos que hacen las señoras en nuestras comunidades, que IWA es mujer en náhuatl. Y entonces en Nayarit trabajan con el hilo, trabajan con la Shakira, en Puebla tenemos un taller de palma, un taller de jabones, un taller de mole. Entonces, depende del estado y de lo que se genera, nosotros generamos el empleo y comercializamos los productos. Pero no nada más es una salida para nosotros, sino para ellas también. A ellas les construimos el taller, por ejemplo, de jabones, shampoo, crema, todo, y ellas solas comercializan su producto. Entonces, tenemos como toda una parte de asesoría y de consultoría de emprendimiento micro, pero que no le llega a la base de la pirámide. Es que tenemos que generar ese cambio. Si no cierras esa pinza y dices, nos ha pasado, ¿no? Vas con empresas y dicen, yo te las capacito, pero ya tienen que haber acabado la carrera. ¿Qué crees? Hay 70 millones de gente en México que no ha acabado la carrera. Entonces, si no bajamos el estándar, nunca les vamos a poder ofrecer. Exacto. Y entonces, al poder dar este impacto y con otras empresas que también, oye, si tú necesitas, por ejemplo, tenemos un proyecto de huertos. Tenemos 500 huertos en el Estado de México. Increíble. O sea, orgánicos, huertos de 50 metros cuadrados. O sea, no puedo creer la cantidad de cosas que has dicho. Es uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces aquí, pues ahí tenemos un programa que te llega tu guacal a tu casa una vez al mes, o empezamos a venderle a los restaurantes chiquitos. ¿Cuántas lechugas necesitas en el mes? Oye, pues necesito 50. Pues te las voy a dar, cómpramelas a mí. Claro. Entonces, esa parte de movernos, pues la verdad es que hay un buen patronato, tenemos un buen equipo, necesitas voluntariado, necesitas manos, pero si vas conectando eso, es lo que te logra que el programa donde tengas el día de mañana este restaurante tengas un impacto social, sin que tengas que inventar el hilo negro, porque yo entiendo que lo que es negocio y estás concentrada en eso. Entonces, para ti Origen estuvo bien y para ese microempresario restaurantero también está teniendo impacto social. Exacto. Es una buena cadena. Sí. Ahora, pon tú, si es difícil para un emprendedor decir, renuncio a mi emprendimiento, tu emprendimiento, yo no lo puedo creer. O sea, no puedes concebir renunciar a Origen. No, claro. Nunca. No. O sea, es que es tu hija. No, sí. Es tu hija. Y sabes que es una forma de vida. Claro. Es mi hija, es una forma de vida. Claro que a veces, mira, la pandemia estuvo heavy, nunca nos había tocado tan heavy. O sea, ni la crisis del 2008. La pandemia fue a mover todo porque fue una cosa mundial. Entonces, cualquier sector estaba muy mal, menos el de salud. Sí. Pero cualquier sector, entonces, ahí sí hay veces que dices, híjole, o sea, pero yo creo que ya hoy, la verdad es que tengo un muy buen equipo, tengo mucho más libertad de poder ir y venir, tengo hijos adultos ya también, que es una delicia. Sí. Tengo un novio extranjero, entonces puedo ir y venir. Muy delicioso. Vive en Nueva York, ¿no? Sí. Y entonces ya, qué delicia. Entonces puedes armar las cosas sin que, yo creo que tienes que, y esa es una de las cosas de México, ¿no? Todas las empresas familiares tienen que desconectarse y decir, aquí está, esta cosa tiene que funcionar y no estar tomando las decisiones minúsculas de cada cosa, porque entonces no funciona jamás. Y tú también ya estás soltando. Exacto. Cada vez más. Cada vez más, me estoy metiendo más en la parte de consultoría empresarial, estoy en unos par de consejos. ¿En qué estás? Estás en Banorte, ¿no? Estoy de consejera en Banorte. Ahí ya sentada en el de administración. Sí. ¿Y en qué otro? Estoy en otras fundaciones, estoy en Fonsalud, que es la más importante de México. Fonsalud. Sí, sí. O sea, por mucho, sin ellos. ¿Consejo de administración también? Sí. Ok. Y estoy en CEMEFI,
Ok. Que la verdad es que le han dado la vuelta, estoy feliz porque como que justo trajeron una gente nueva, un director nuevo con muchísimas y el consejo se renovó. Les doy consultoría a Dila Capital, que es de emprendimiento y de inversión, y estoy en Ashoka, soy Ashoka Fellow. El pasar todo ese filtro Ashoka o pasar todo ese examen, como quien dice, para ser fellow, también te disciplina, tiene una bola de cosas útiles como de hacia dónde quieres ir ahora, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto eres Ashoka? Desde el 2010. Ok. Sí. Y sobre todo también como cada proceso que pasamos, que es un poco como una empresa cuando licita, que tienes que pasar, Ajá. pues es lo mismo con las fundaciones grandes. Sí, sí. O sea, las Ford, las internacionales te dicen, a ver, enséñame desde cero hasta todo, hasta dónde vas, los manuales que tienes, cómo funcionan, cuál es tu órgano de gobierno, de quién dependes, porque no Vienes les revisada. no les gusta que apoyen, por ejemplo, las fundaciones grandes no apoyan una fundación que saben que está en el límite o en el limbo de poder cerrar, Claro, porque entonces es dinero perdido. claro. Entonces, igual que tú, pues tú no le vas a inventar una empresa que dices no te late, ¿no? Entonces esa parte se ha trabajado mucho, la sociedad nos ha exigido ser así. Sí. El emprendurismo emprendimiento con impacto o sin impacto, no sé, porque como que cambió el concepto de, pues si eres una empresa, pero puede ser una empresa chiquita con una idea innovadora, pues entonces también aquí puede ser, ¿no? Entonces eso creo que nos vino a cambiar mucho. No siempre vamos a poder ser negocio, porque no, pero tienes que encontrar algo que sea autosustentable para ti. Y Si no, también es imposible. sistémico, ¿no? Sí. O sea, que sí, como estructural. Y tú ibas a ser dealer de arte. Imagínate. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, ahora creo o percibo que estás en un momento como de ambición profesional distinta, ¿no? Sentándote en consejos, metiéndote en venture capital, Sí. ¿no? También. Sí, y creo que hay mucho con la experiencia que tengo que puedo aportar en eso, porque nunca voy a dejar de hacer lo que hago por México. O sea, mi mira siempre va a ser que lo que hagas tenga un impacto social. Porque Ok. se me hace que tenemos un país maravilloso, lleno de gente noble, aunque diga todo el mundo lo contrario. Yo también lo creo. Digo, porque si no ya hubiera sucedido algo. Lo que pasa es que hay unas desigualdades gigantes, hay que cerrar la brecha, hay que trabajar más por el país, hay que ofrecer educación. Y si nosotros estamos en una posición donde tienes oportunidades, donde te has podido sentar en esta empresa que puede hacer esto, como que es muy fácil conectar, ¿no? O sea, esos dots y decir, oye, hoy por hoy, yo les digo, si vas a empezar un negocio, dale el primer año esto de impacto social. Que por lo menos la gente que trabaja contigo, por ejemplo, si estás en una constructora, que la gente que trabaja contigo tenga casa. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Sí, sí, o sí, sea, sí. no te tienes que salir a buscar un proyecto social. Sí, cualquier empresa puede tener Sí. impacto real. ¿Y qué tanto le metes a ese tema de la consultoría de empresas? Pues ahorita a veces más, a veces menos. También, como estoy yendo mucho a Estados Unidos, también me estoy muy interesada y me encanta el tema de los migrantes, porque ha sido un programa que teníamos, cuando estaba Peña Nieto, teníamos un programa muy grande de migrantes, y obviamente se cerró después, no lo cerraron, y ahorita parece ser que lo vamos a volver a echar a andar. Otro proyecto. Sí, o sea, es la misma línea, pero enfocada nada más a migrantes. Entonces, Sí. porque claro, hicimos todo el estudio de factibilidad de cuando tú te cruzas y llegas a Estados Unidos, ¿a quién le hablas? O sea, ¿a quién le hablas después de que viste todo lo que pasó, de que se te muere gente en el camino? Si bien te va, no abusan de ti, si bien te va. ¿A quién le hablas? Dices Sí, la línea. sí. O sea, meter la línea. O sea, tú claro. llegas del otro lado y dices, ya dejé estás solo. el país. Sí, no manches. Ya dejé, como yo digo, oye, la migración es una migración forzada, ¿eh? Nadie quiere dejar su hogar. Claro que no. Nadie quiere dejar a su familia ni su hogar. Lo que pasa es Sí, que te no vas hay- porque te expulsa tu realidad. Exacto. Entonces, cuando llegas allá, los mismos migrantes te cierran puertas, pues los nacionales obviamente Ni se también, diga. y no tienes, entonces hicimos y pusimos esta línea de apoyo emocional para los migrantes de habla hispana en Estados Unidos. Y entonces ahora te toca entender cómo ponerte ahí, ¿no? Exacto. O sea, todo lo que implica montar origen allá. Sí. ¿Qué Entonces, tal? estamos haciendo eso, y la parte de la consultoría, que es parte del servicio que damos también dentro de Origen, pues es, oye, por suerte conocemos gente y decir, no inventen fundaciones nuevas. Hay miles de fundaciones de primer piso que se rompen la cara para trabajar, para recaudar fondos. O sea, es cosa de, hay que meterle una parte de capacitación y llevarlos. O sea, muchas de las fundaciones que cerraron,
o que las obligaron a cerrar y que les quitaron la deducibilidad, es porque había muchas chiquitas en donde si no tienes un área de contabilidad y legal Terrísimo, que sí. esté Impecable. impecable, te la van a cerrar. Sí, entonces ya mejor no haya nuevas, o sea, apoyen a las que ya están, Exacto. o trabajen con las que ya están. ¿Cómo? O sea, levantar dinero se habla en el emprendimiento, ¿no? El tuyo es fundraising, que es pues lo mismo. Es lo mismo, sí. Te habrás hecho ya una maestra de levantar dinero. Sí, es muy chistoso porque cuando estoy con los emprendedores me dicen, pero ¿cómo? Es más fácil si levantas dinero y te va a dar un retorno. Y digo, sí, pero es que para mí es muy fácil levantar dinero, que es una inversión. O sea, es una inversión. Uno tiene retorno y el otro tiene un retorno diferente. Pero es una inversión, Es a, una que, inversión. a que cambie la A que realidad cambie. de la gente. Inviertes en la gente. Inviertes en tu país. Inviertes en tu país, en tu comunidad, en la educación, en la salud. Ahorita traemos un proyectote de salud porque pues en los últimos sexenios ha estado... Y lo que se viene de consecuencia es lo que es grave. Entonces, lo que nos pasa es cuando estás dentro y estás metida de viendo las estadísticas de lo que está pasando, se nos empiezan a morir niños y mujeres en las comunidades porque no llegan o porque no hay nadie que las atienda en el seguro. Entonces, cuando te empieza a pasar eso, dices, tengo que hacer algo. Entonces, A ver, ¿cómo puedes tú, digo, México tiene muchas realidades y contrastes y lo padecemos todos o lo vivimos todos, pero tú estás moviéndote en un lugar de privilegio, tenemos muchos amigos con muchos recursos y mucho privilegio, nosotras mismas somos privilegiadas, y luego tu materia de trabajo es la pobreza total. ¿Cómo vives así? ¿Cómo se gestiona la emocionalidad de operar la vida normal? Porque además tú eres una persona llena de sentido del humor, de positivismo. Sí. Yo creo que hay una parte que inconscientemente sí bloqueas, la verdad. Como los doctores cuando operan y dicen, estoy Sí. trabajando, no puedo pensar que siempre O sea, es un por cuerpo, otro lado, ¿no? hay veces que sí me duele y me duelen cosas como, por ejemplo, época de lluvia, me mata ver a la gente mojarse. Unas tonterías. O sea, que a lo mejor dices, ¿por qué? Hay ciertas cosas que me pegan más que otras. Los viejitos, no he podido trabajar con ellos. Trabajo si están en las comunidades y eso, pero ir a un asilo de ancianos me parte el alma. Es que creo que en tu chamba, por un lado, te has de haber hecho ultra sensible y por otro lado, fuerte, Sí. ¿no? Y por otro lado, también digo, bueno, estoy desde un lugar que por suerte nací donde nací. Yo, como digo, siempre naces donde naces y a partir de que eres adulto las decisiones las tomas tú. Sí, sí. Ya no puedes echarle la culpa a tus papás, al colegio, a la carrera del de al lado. Ya. Total. Es tu responsabilidad. Me fascina lo que hago, me apasiona, entonces no dejo de hacerlo por eso. Y esta parte de decir, hay una pobreza, en Estados Unidos hay una palabra que es vulnerable, pero es underprivileged. Que tiene que ver con este privilegio de donde estás. No te tocó la oportunidad de educarte, de llegar a graduarte de la escuela porque no pudiste. Lo que me apasiona a mí es tener estos retos de cómo solucionar un problema social. Entonces, eso es lo que me mantiene Creativa. exacto, También. a 10,000. Entonces, claro, esta gente no tiene la misma oportunidad de ir a un hospital privado. Pues sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a hacer todo, claramente, pero sí me sé unir a las otras fundaciones que tienen que ver con salud, en donde si yo tengo un impacto de mujeres de tanto en estos estados, me voy a unir, les voy a decir, oye, aquí tienes 5,000 mujeres, ¿qué vas a hacer con ellas? Entonces, de esta forma, y esta parte, a final de cuentas, es una pobreza que es material. Y cuando te sientas, y ahorita que dice, ¿no? Te divorciaste, eres madre soltera, las que son madres solteras, tienes un enfermo en casa que tú tienes que cuidar, tienes un niño que le va bien en el colegio, el otro que no le va bien. Las preocupaciones de las mujeres son exactamente las mismas en donde estés. Las mismas. Si tienes un papá enfermo o no, lo vas a cuidar tú. Algo pasa en la vida, que aparte yo creo que llegamos a esta edad, en donde se mueve todo. Y te toca cuidar a ti, a tus papás. Y si te fue bien, o sea, las preocupaciones son iguales. Tus hijos, ¿qué les vas a dar de comer? Si se alimentan bien o no. ¿Van a acabar o qué van a hacer de grandes? ¿Con qué se van a mantener? ¿Con quién se están juntando? O sea, ¿dónde estás? Claro. Son las Eres mismas. una mamá, ¿no? En niveles O diferentes. una hija, sí, y sí. el hombre que es
procreador y que está saliendo, y proveedor y está saliendo y vas a salir a trabajar y tiene que... Es la misma preocupación. Entonces, el ser humano, en su identidad más profunda, es igualita. Es igualito. Con menos herramientas, con más educación, con más capacitación, con más dinero, con menos dinero. Pero la preocupación y la vulnerabilidad que tiene el ser humano es la misma. De enfermarnos, de desaparecer hoy, de divorciarnos, de quedarnos viudos, de tener un hijo que le pase esto, es la misma. Entonces, cuando tú te sientes y vas a estas comunidades y levantas esos estudios de mercado, que para que yo pueda justificar un programa y me den dinero, tengo que tener todo, es la misma. Entonces, cuando te sientas y dices, es la misma. Ahora, obviamente nosotros tenemos más herramientas, que eso es lo que hay que brindar, porque parte del problema en México es esta movilidad social, que no tienes esa herramienta de movilidad social. Lo que a nosotros nos parece lo más lógico del mundo, que es como hoy meterte a ChatGPT o ver un YouTube, ellos nunca tuvieron esa oportunidad. Entonces, cuando se los enseñas, te dicen, ¿cómo? En YouTube puedo preguntar lo que sea. Entonces, en uno de los centros comunitarios les pusimos una pantalla con las computadoras y ahí preguntan todo. No, pues no sabes cómo les cambió la vida. Fíjate, y es una herramienta que dirías que fácil, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que va a haber un cambio muy grande en la parte de inteligencia artificial, en quién la sepa usar y quién no. Digo, de entrada en México pues tienes que tener señal, ¿no? Pues, si no tienes señal, pues está difícil. Sí. Y la otra parte es cómo la usas. Claro. Buena Banda Eventos. Si quieres ampliar tu influencia y asumir tu siguiente nivel profesional, esto es para ti. Women Ready, desarrollado por Kik en colaboración con Buena Banda. Un programa para el desarrollo de mujeres líderes en el mundo corporativo. 6 sesiones en formato híbrido. Arranca en mayo. Inscríbete en kik.mx/women-ready. Buena Banda Eventos. En teoría, Origen se trataba de violencia. La verdad es que se trata de salud mental. ¿Por qué? O sea, ¿cómo está esa relación? ¿Y cómo está la violencia hoy día? ¿Ha cambiado la violencia? ¿Qué ves? Cuando empezamos la fundación, se dedicaba a mujeres y pusimos la línea en el año 2000, o sea, hace 26 años. Y entonces, las primeras llamadas que recibíamos siempre tenían que ver con violencia. Me pegaron, me dejaron, abusaron de mí, pasó esto. Y entonces, los siguientes, yo creo que los primeros 10 años, el 70% de las llamadas que teníamos era de violencia. Lo que habrás visto. Que es la estadística, es igual que 6 de cada 10, es 7. Sí, sí. Yo decíamos nosotros, es 7 de cada 10. Sí. Entonces, de ahí, pues obviamente yo sí creo que el tema de ¿por qué alguien, vamos a poner para no hablar de género, por qué alguien le da una patada al de al lado? En una reacción que no te pareció. Porque está herido, porque está complejado, porque lo que quieras. Es una reacción, es una acción. No lo pensó bien, o sea, yo como siempre les digo a mis hijos, tú tienes para reaccionar como quieras ante una situación. Puedes pegar de gritos, puedes decir groserías, puedes pegar, puedes darte la vuelta y irte, puedes guardar silencio, puedes pensar. O sea, la reacción es tuya, de cómo regulas emocionalmente todo lo que nos puede pasar, porque pues, nos pueden pasar, claro, hay gente que sí nace con estrella y hay gente que no nace con estrella, eso pues ya no podemos hacer nada. Pero en esta parte sí creo que la estadística no se ha movido. Sigue habiendo violencia, Sí. 7 de 10. Sí. Y lo que sí es, se ha movido mucho más a cómo la nombro yo. Ok. O sea, cómo nombro esto que me está pasando. Por ¿no? ejemplo. Pues, por ejemplo, obviamente si te pegan diario y sufres diario de violencia, algún tipo de violencia, vamos a decir, obviamente la más común es la emocional. Claro. Eso hay que pensarlo. La sexual en México, pues, digo, somos el país número 1 en la OCDE de abuso sexual de 15 años para abajo. Dios santo. Que el abuso sexual no quiere decir que a fuerza tiene que haber violación. Eso es muy importante, porque cuando tú vas a un ministerio público te dicen, pero no hubo violación. Entonces nada más cuenta. O sea, no hubo coito, haz de Sí, cuenta. Exacto. Agresión sexual sí, pero Entonces, no lo puedo creer. Entonces, obviamente de ahí pues radica todo lo que tú vas sumando en tu vida, ¿no? Si es alguien que ha sufrido un abuso físico constantemente, obviamente tu autoestima está en el piso, crees que te lo mereces, porque aparte son más las mujeres, no somos culpógenas como nada, ¿no? Algo hice, ¿cómo puedo cambiar? Algo le dije, fue mi culpa,
¿no? O sea, sí nombran de diferente manera sus problemas hoy. Creo que sí se ha movido mucho en esa parte. Claro, como se ha hablado tanto de regulación o de emociones, que sí ha habido mucho más programas dentro de los colegios, y la pandemia permitió hablar de ansiedad y de depresión y de estrés. Ya puedes levantar la mano y decir, ¿qué es lo que tengo? Es estrés, estoy burnout en el trabajo, ya no puedo más. O sea, entonces ya cuando le pones un nombre y apellido, y ya muchos colegios tienen todos esos programas de los niños que dicen cuáles son estas emociones. Sí, y ahí nos salvó Barney también, nos vino a Exacto. enseñar cosas. Sí, y por ejemplo la película de las emociones. Total, ¿no? Pero en la población vulnerable también está bien nombrada ya la salud mental. Sí, porque ha habido muchas campañas en televisión. Va. Entonces, ¿te acuerdas de una que se llamaba ¿te importa el valor o te vale? Ajá, no sé qué? Entonces ha habido muchas y eso es lo que consumen. En radio de repente ha habido la línea de la vida, o sea, el gobierno también se ha educado sí a hacer cosas, lo que pasa es que la problemática es tan grande que no nomás es de uno. Y yo sí creo que la salud mental es la base de miles de cosas para tu vida entera. Entonces hoy, digamos que como ves Origen es esa parte, atiendes la salud mental de la mayoría de mujeres, ¿no? Exacto. De tus mujeres. ¿Tú cómo atiendes tu propia salud mental? Yo tengo una gran terapeuta que empecé a ir te voy a decir hace cuánto, porque fue justo. ¿La misma? Sí, tengo la misma. 2008 empecé a ir. Órale, eso es lealtad. Es que es muy buena, no me enrollo y cuando he tenido que dejar de ir, dejo de ir. ¿Y por qué empezaste a ir? No, pues porque me dio una depresión posparto bestial. Depresión posparto. Depresión posparto bestial y luego me iba a divorciar. Entonces ahí tocas un fondo. Como hemos platicado fuera, el duelo es duelo. Pero la depresión posparto, pues todo el mundo me hacía, ay, sí, son blues, se te va a quitar. Y yo decía, pues no se quita. Y nada más quería yo llorar y llorar y llorar. Y te decían, tienes todo bien. Y fui, sí, diagnosticada. Malagradecida, tu bebé está sana, todo está bien para ti, ¿por qué lloras? O sea, clínicamente diagnosticada y me mediqué y me cambió, pero sí vi el diablo, sí vi negro, o sea, negro en el sentido de que todos los pensamientos te pueden pasar por la cabeza. ¿En serio, Mariana? Sí. ¿Y eres más allá, en tus 3 hijos te dio depresión postparto? Sí. Los 3. Sí, porque la primera me le eché pelo porque todo me decía son blues, se te va a pasar. Ajá. Y yo decía, pues no se pasa. ¿No se pasó? No se pasó. O sea, y con la segunda, tuve una amiga que ella estaba en una depresión muy heavy. Y le habló a su psiquiatra. Y le dijo, me tiene que hablar porque te voy a decir qué pasa con las depresiones postparto. Estás así. Como tienes un bebé, estás así. Cuando estás alta, estás muy alta. Y estás bien. Alta de feliz, ¿no? Ay, sí, tienes un nuevo bebé Ajá. y todo funciona. En este caso era mi niña y todos estábamos felices, estaba sana. Yo tenía un marido que me apoyaba, sí. y la fundación y una nana y la otra niña, perfecto. Sí, pero cuando vas para abajo, y gracias a ese psiquiatra le habló a ella y le dijo, no me ha hablado Mariana, tiene que venir porque cuando toque fondo, cada vez te vas enterrando más. Y entonces lo fui a ver. Y sí, cuando lo fui a ver, que luego hice miles de tonterías, desde dejar las pastillas porque ya me sentía bien y peor caí y me dijo, es que no entiendes cómo llegaste aquí. Y cuando te leen las cosas que dijiste y si dices, me hice una mirada como spaced out. Te cae. Oye, y fuera de las depresiones posparto, ¿has tenido tú episodios de depresión? En mi vida pensaría que tú eres porque eres tan alegre, sí. Pero así es, ¿verdad? Sí, es que eso es lo que son enfermedades y son ocultas. No, y hay que entenderlo como tal. Sí, no es tristecita, no es. No es, exacto, no es que lloras de repente, no, es como si tú, la depresión postparto, lloras más de ciertos días después de tener un bebé, se vuelve a una constante en tu vida, es un red flag, un foco rojo, que yo creo que lo que tenemos que hacer es educarnos en todo eso. O sea, si hay alguien que tiene ansiedad, yo no tengo ansiedad, por ejemplo, 0, ansiedad, 0. Uh-huh. Entonces, pues cuando me dicen estoy ansiosa, digo, qué o chistoso, el ataque de ansiedad, que sé, o sea, he apoyado, tengo una maestría en psicología, todo, pero no. Tienes que lograr nombrarla, porque si tú todos los días amaneces con ansiedad, imagínate eso. Como cuando te dicen, tenía yo un amigo que me decía, ¿tú sabes lo que yo sentía cada vez que tenía que ir al colegio en la mañana? Me dijo, no era el colegio para mí, pero como en esa época. ¡Ay, pobre! Entonces era un nivel de ansiedad que no podía con él, claro. Le fue fatal. Todos los años hasta que ya entró a la carrera y hizo lo que quería hacer. Pero
necesitabas acomodarlo por ahí, que hoy luego se reflejan en otras cosas. A lo mejor eres más inseguro en algo, a lo mejor dudas de ti mismo, a lo mejor no crees que en la maestra. O sea, en vez de explotar, o sea, yo creo que esta parte de la vida que tienes blanco y negro, hay obviamente miles de matices grises, pero es como ves la vida, o la ves, con este lugar de tener un profesor que te impulsó, que te metió materias increíbles, que lo admiraste, que tienes esa parte de comerte el mundo vivo por la pasión que hay. Yo sí soy un poco así, ¿no? ¿O no? O sea, es que qué desperdicio. Pero no es tu culpa. Y hoy, si entre más nos conocemos, es muy chistoso. Inviertes un dineral en todo lo que tiene que ver profesional. Digo, en maestrías, doctorados, el certificado, el diplomado, el cursito. Y no inviertes. Todo. Y en ti, sí. No lo inviertes porque no lo necesito, porque no me va a servir de nada, porque me da igual en lo que a ti te sirva, ¿eh? Porque yo creo que lo importante es eso. Yo creo en la psicología, porque se me hace que es una ciencia, como yo voy con el doctor cuando me dice, oye, necesito que me lo cures, ¿no? O sea, que me lo cures, que es una palabra peculiar, curar. Pero bueno, si para ti lo que te funciona es meditar todos los días y que ese nivel de respiración te dé tranquilidad y te haga acomodar tu día y lo veas y lo visualices, llégale y invierte. Adelante. Sí. Y vuélvete un genio. O sea, hoy, por ejemplo, la respiración, lo que es la respiración, hay miles de herramientas que tenemos. Obviamente está mucho más sobre la mesa, lo estamos haciendo, pero también tenemos la otra parte de lo que son las redes sociales, que te genera más ansiedad, más soledad, en donde las estadísticas de los jóvenes se ha subido muchísimo los pensamientos suicidas. Muchísimo. Entonces, tienes como estas dos cosas. Que en nuestra época, pues digo, salías a la calle, agarrabas una avalancha y jugabas. Y ahí volvemos a que las poblaciones vulnerables también tienen ansiedad, tristeza, soledad, estrés, nada más que sin recursos para acomodarlas y terminan en situaciones de violencia nefasta. Y como platicamos, no se puede medir el dolor. O sea, es que esto te duele más que lo otro. Este duelo es más importante que el otro. Todos vamos a tener duelos. Un cambio de escuela, un trabajo de cambio, se nos muere gente que queramos, preocupaciones todas. La tristeza, sí, cuando dice estoy triste, una estará más que otra, pero a lo mejor esa tristeza para ella es suficiente. O sea, no puede, textualmente. Y hay gente que le da la vuelta al libro y dice, así, en 2 segundos yo le doy vuelta al libro. Yo me acuerdo que corté con una pareja y bueno, otra vez volví a darle al diablo. Esa vez fue otra que estaba yo deprimidísima. 1 año entero lloré 365 días. Ay, ya, pobre Mariana. Mis amigos me decían, ¿puedes dejar de llorar? Y yo, es que no puedo. En restaurantes, en bares, haciendo ejercicio. Pero es que así es la gente apasionada. Sí. Pa' bien y pa' mal. Entonces, o sea, así me tocó, sí entiendo de salud mental, sí lo he vivido en carne propia, sí sé la problemática que hay a nivel mundial y hay que estar más atentos. Uh-huh. No hay que desacreditar a nadie, creo que eso es muy importante. No, y cualquier posición de liderazgo, y tú que eres fundadora, frente a tu equipo de trabajo de entrada, todos tus donatarios, donadores o como sea, y la gente en la que impactas, tú no te puedes dar el lujo de no cuidar tu propia salud mental. No, sí, no. No puedes. No. Y yo creo que a mí me parece... Yo creo que es necesario que todo mundo, si para alguien es hacer deporte, si para alguien es meditar, si para alguien es respirar, si para alguien es ir con un terapeuta, coach, chamán, lo que tú quieras. Sí. Pero cuídate a ti. Sí. O sea, lo que decíamos, invierte en ti, cuídate a ti, porque aparte, mientras estés mejor, más te apasiona la vida. Y en vez de verla en blanco y negro, lo ves en Technicolor, como yo digo, a color. De todo lo que mides en tu chamba, ¿cuál es el KPI que para ti es el éxito? Es lo más difícil de medir, porque claro, cuando estás con el ser humano, es como mides el ser humano, pero es esta transformación del ser humano. O sea, cuando yo logro tomar decisiones, moverte del lugar y pensar, es darle esa vuelta a la cabeza al pensamiento que dices, es que yo no tengo otra cosa, yo no tuve otra oportunidad, o es lo que me tocó, ¿no? Todas las mujeres jóvenes que se embarazan a los 15 años, a 16 años, y le dices a la mamá, pero es que ¿por qué no? Pues es que no me tocó de otra, pero sí hay otra opción.
Entonces creo que esa transformación que se mide, por ejemplo, cuando vas a una de las comunidades y no hay adolescentes embarazadas. Es para explicarlo, imagínate explicarlo en una empresa. Sí, sí. Pero es clarísima. ¿Cuánta gente sigue en esta prepa? Cuando yo entré había 150 chavos en prepa. Siguen estos 150 y se graduaron, los que no, los sacaron a trabajar, o por qué los sacaron a trabajar. Entonces tienes que medir el comportamiento del ser humano y esa transformación, y es decir, ya tengo un ingreso fijo al mes, mis hijos están bien, sí siguen en el colegio. Qué increíble. Y vas viendo Exacto. las sociedades mejor. Exacto. Ay, qué relevante. Entonces ahí es donde te das cuenta que estás logrando hacer algo. O sea, yo lo que digo, si ya hacemos algo y no es un paraíso para nosotros, ¿no? Y decir, oye, pues hasta yo, ¿no? Porque es más muy chistoso cuando empiezas a hacer todos los programas de liderazgo comunitario, es el mismo que implementas aquí. Sí, sí. Nada más que lo bajas y dices, ¿quiénes son tus líderes comunitarios? Que son Claro. los que van y te mueven y dicen, ahora vamos a abrir un grupo nuevo y ahora nos interesa aprender a cocinar y ahora dónde vamos a cocinar. Como digo, Las ahí, dinámicas sociales claro, son las mismas, claro. O sea, teníamos una señora de las más listas, entonces levantaba la mano y les enseñamos a hacer donas, ¿no? Y dice, yo shote, así, porque la escuela primaria. Entonces yo voy a vender mis donas afuera de la escuela primaria. Y le dijo la otra, ¿por qué tú? Le dijo, pues porque acabo de pedir yo primero. Claro, ella muy lista dijo, yo voy a hacer donas, tengo que venderlas para poder tener ingreso, donde hay un flujo de gente todos los días que va a salir. En la escuela. En la escuela primaria. Entonces, te enseñan, o sea, a final de cuentas las palabras a lo mejor son diferentes, pero es lo mismo, Sí. ¿no? Y entonces es la otra que es buena en números, o la otra que es tal, o la otra que dice es muy chistoso, porque esta cosa de la que las mujeres tenemos es, siempre tienen, como funcionan las comunidades, que estamos en diferentes estados del país, tienen la parte de dinámica de todo lo que es salud emocional, liderazgo, todo el programa de mujer. Y luego tienes la parte de desarrollo económico. Pero en esta parte de mujeres, siempre, muchas veces la mayoría son casos prácticos, no hay teóricos. Y entonces había uno, me acuerdo, que decía, pues tienes que cruzar un río y hay un cocodrilo. ¿Cómo le harías para cruzar con tus hijos? Claro, la que tenía 5 se trepó a los niños como pudo y cruzó. Y es darte tu cuenta de la capacidad que tienes de hacer las cosas solas y te dicen si vas a perder un niño, ¿no? Entonces, esas cositas que cuando tú escribes los programas, pues es lo mismo que tú haces. ¿Cómo vas a impulsar un equipo? ¿Cómo vas a dar este liderazgo? ¿Cómo vas a movilizar a la gente? Vamos a convencer que sigan viniendo a ayudarnos a los bazares, por favor, porque aparte es la forma más buena de donar, pues comprando algo. Yo Claro. digo, necesitamos que sigan viniendo, necesitamos más gente, necesitamos nuevas generaciones, pero es lo mismo, si te das cuenta, es lo mismo que hacemos en las diferentes áreas, en las diferentes empresas, en los diferentes, nada más que de una forma más, a lo mejor inocente o más sencilla. Sí, sencilla. ¿Qué están haciendo mal los empresarios que quieren ayudar, que quieren desarrollar su parte social? ¿Por qué se equivocan? ¿Dónde se equivocan? Yo ni le pensaría 2 veces y no inventaría hilos negros. Hay todas las experiencias del mundo y documentadas, como dices, la cantidad de investigación que hay, qué es lo que ha funcionado en África, qué ha funcionado en la India, qué funcionó aquí, cómo se puede replicar. Apoyar las fundaciones de primer piso, porque son las que es agotador pedir dinero, es como levantar capital, sin nada más que pues tú pides un préstamo en el banco y te lo ponen contra la casa que tienes, ¿no? Aquí tienes que comprobar más, es muy chistoso eso, tienes que justificar más lo que estás haciendo. Absurdo. Y que lo pongan como prioridad. Yo entiendo que los negocios son negocios, lo entiendo y tienen que salir. Normalmente tienes todo un área que se va a preocupar por eso. Entonces, digo, qué mejor. Primero si tienes una empresa de 5,000, 100 o 20 gentes, pues es el cuidado hacia adentro. Y luego, de donde estés tú, si estás en el Estado de México, si estás en esta empresa, en dónde estás, lo haces hacia afuera. Porque tenemos el 50% de población es economía informal. No las podemos dejar. Esa economía informal no tiene ahorro. Y nos va a costar a todos. A todos. No nada más al gobierno. A todos, porque si esta misma economía formal, si se te enferma la niña, si ya no tiene quien lo cuide. O sea, es un problema de país. Exacto. Entonces, aparte es apasionante, es que es lo mismo. O sea, ¿cómo vas a solucionar este problema de tu empresa? Ponlo así, pero en la parte social. Es lo mismo. Es apasionante. Tienes mentes
que se han dedicado a sentarse a hacer unas investigaciones increíbles. Entonces, busca quien te ayude. Eso. Ya. Eso. Y hazlo. Y hazlo. Le hace bien a la empresa. ¿Cómo? A ver, el programa, yo siempre pongo este ejemplo. ¿Te acuerdas el del Danone con el niñito que apoyaba a los niños con cáncer? Ajá. Si tú llegas y ves 5 marcas de yogurt, ¿cuál vas a comprar? Sí. La del niño. ¿Qué más te da? O sea, es facilísimo. Y Si más unos ahora. Toms ayudan y los otros son idénticos y no ayudan, pues voy a darle el que ayude. Claro. Y eso sí, las nuevas generaciones... Uf, lo sí demandan tienen mucho cañón. más consciente. Lo demandan cañón. Sí. Me pareció buenísimo cuando leí que eras consejera de Banorte. Siempre se dice, ¿no? A los consejos se entra por relaciones. Me da igual por cómo entras, pero una vez que te sientas, puedes aportar. ¿Cuál es tu experiencia estando en un consejo de administración y cómo sientes que tu quehacer y tu experiencia ha aportado? Digo, primero, pues muy feliz, ¿no? Porque aparte te exiges Sí, estar informada al exacto. fondo de todo, ¿no? Y es increíble poder compartir consejos con gente diferente y aprendes de todo. talentosa, Mundo, bueno, sí. ya me imagino. Y por otro lado, pues la visión esa que tengo de una realidad que muchas veces como empresario sabes que existe, pero ahí Exacto. está lejana. Y entonces, ¿cómo puedes cerrar esa pinza otra vez de esta realidad que existe, de esta parte de economía informal, de cuál es la solución a una pobreza que a ver, si yo tengo más dinero y tú me vendes cosas, yo voy a comprarte más. Si yo tengo más dinero y me alcanza para ir a tu hospital, voy a pagar el hospital. Claro. O sea, le conviene a todo el mundo que la gente gaste más y tenga más cuando dinero. hay derrama económica, que la economía está mejor, que hay seguridad en cosas, que hay confiabilidad en la empresa, en la marca, en todo, pues obviamente me afecta a mí. Entonces, yo creo que todas las empresas pueden tener un impacto social y yo creo que cualquier ser humano puede tener impacto social en su vida, organizado, no organizado, profesional, no profesional. Y tú has tocado la pobreza muy de cerca. Sí. La conoces. Sí. Cualquier empresa, y más una en cuya misión está el desarrollo económico, como es un banco, alguien que entienda y que viva la pobreza le tiene que aportar. Exacto. Y ahí estamos metiéndole mucho para el desarrollo económico del país, porque te va a dar toda la diferencia. Todo. O sea, yo creo que el combo es el desarrollo económico con el desarrollo emocional. Eso es lo que es un combo. Y me encanta que dices emocional y no social, porque lo emocional deriva en comportamientos sociales. Exacto. O sea, todo es lo mismo, pero bien, Exacto. buen ángulo. Sí. Qué bueno tenerte en buena banda, por Ay, fin. no, feliz. O sea, llevaba años viendo y yo quiero ir. Yo quiero. No, súper, Exacto. súper. Era indispensable que vinieras. Y creo que es tu posición de liderazgo. Por ejemplo, ¿quién te invitó al IWF? Magdalena Carral. A Magdalena, que es lo máximo. Esa Que es es lo madrina también es mi madrina del IWF. También. Eh, Es lo máximo. Es que estar parada entre líderes de empresas haciendo negocio Sí. me parece muy importante. No, es un foro, porque aparte Es un foro tienes increíble. todo. Sí. Tienes la empresaria, la que estuvo en gobierno, la intelectual. Sí, Con tienes de unos todo. artículos aparte que te mandan que son una belleza. Tienes las Ajá. que escriben. Está la parte de cultura. Tienes todo Tienes todo. con un gran grupo de mujeres que aportan, que admiras, que están moviéndose cada una por diferentes frentes. Pero te digo que yo quería invitarte a ti antes que a nadie. No es cierto, no es contra fundaciones. Al revés, ¿eh? Es una cosa que a mí incluso me llamó la atención en algún momento de mi carrera. Dan ganas Sí. de regresar y de estar en una fundación. Pero hay mucha curiosidad de, ¿lo vale? ¿Qué tanto puedo profesionalizar? ¿Qué tanto puedo aprender? Y creo que tu posición de liderazgo, entre otras líderes, estando donde estás y bien parada, sin irte a otro lado, pero con esa perspectiva amplia, dice mucho. O sea que qué padre que Ay, hayas no, estado gracias. acá. Al revés, gracias. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.